bondades. Y realmente usuarios y como ciudadanos que requerimos resolver controversias, creo que es una opción que no visualizamos ni siquiera desde la perspectiva jurídica. Por eso sí hemos considerado y lo hacemos en todos los espacios en los que podemos, que es importante considerar nuevamente y traer al mapa la amigable composición. Para nosotros es un mecanismo del diario. Nosotros tenemos trámites, como funciona en arbitraje que no es masivo, pues tampoco es masiva la amigable composición, pero todos los días nosotros nos relacionamos con el mecanismo. Entendemos que eso se debe a, digamos, a la naturaleza de las controversias que habitualmente se centran en Bogotá y a los tipos de contratos que usualmente estamos expuestos y digamos que hay organizaciones que están en el distrito que necesariamente incluyen este mecanismo de solución de controversias y por lo tanto también se aplica. Pero la invitación es que también lo promovamos para que las entidades de todo el país también puedan considerarlo, porque la verdad es muy valioso. Hoy vamos a hacer, como es una sesión introductoria, como una ubicación, un retomar qué implica la amigable composición, además porque sí es importante aclarar conceptualmente varias diferencias. En la práctica encontramos que confundimos mecanismos y el valor de este mecanismo no ha sido comprendido en parte porque no hemos o no lo conocemos o no entendemos cómo funciona. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es que podamos irnos con unos criterios y unos conceptos básicos que les permitan a ustedes acercarse al mecanismo y también promover su implementación con posterioridad a esta sesión, sin perjuicio de que se requiera mayor orientación, que con gusto en el centro lo podemos hacer, pero pues hoy queremos hacer como una definición general, conceptual del mecanismo. Lo primero que debemos establecer, eh, que necesitan con la presentación del ponente. ¿No están viendo bien las diapositivas? ¿Las ven pequeñas? ¿Me confirma, José, si se están viendo pequeñas las Yo las veo diapositivas? normal, estimada. Voy a tratar de... Listo, Ujú. listo. Entonces continúo. Por si acaso, pero si los están viendo normal, no, ahí nos están diciendo que se ve bien. Listo. Entonces, lo primero, el marco normativo, pues este es una comunidad jurídica. Seguramente tenemos algunos no abogados, pero lo primero que debemos establecer dentro del marco es a partir de qué esquema normativo nosotros partimos. El marco normativo de la amigable composición es supremamente sencillo, es absolutamente básico. Solo tenemos tres artículos en la ley 1563 de 2012, que es el estatuto arbitral, que tiene la sección 1, arbitraje nacional, sección 2, amigable composición, sección 3, arbitraje internacional. Y en la sección correspondiente a la amigable composición, lo que encontramos son tres artículos que definen el alcance del mecanismo. Entonces es algo supremamente sencillo y amplio que dependiendo del gusto de cada quien, esa normatividad es suficiente o para algunos puede resultar insuficiente. En realidad, en la medida en que nosotros incorporemos mayores regulaciones, lo que yo sí percibo en la implementación de los mecanismos de resolución de conflictos es que lo que hacemos es poner barreras de implementación. En la medida en que nosotros, como particulares y personas y también incluso entidades públicas, tengamos la posibilidad de adecuar los mecanismos de resolución de conflictos a nuestras necesidades, creo que cumplen su objetivo, que es la eficiencia y eficacia en cuanto a los conflictos. Para eso nosotros trabajamos, para en efecto resolverlos. Y eso es dado en la medida en que las partes hagan conciencia de las posibilidades y los valores que tienen de adoptar a lo que necesiten, a la controversia que necesiten, a la naturaleza, a los tiempos que necesiten. Entonces, en ese sentido, sí, abogamos, o por lo menos en lo personal, creo que
el hecho de que tengamos estándares mucho más amplios nos permite movernos con la figura en la medida en que nosotros lo requiramos y adecuarla a las formas en las que nosotros lo precisemos. Entonces contamos con esos tres artículos. En la ley 1682 de 2013, que es la ley de infraestructura de transporte, es una ley específica para el sector de infraestructura de transporte, es decir, todas aquellas contratos que se generen en torno a los sectores de transporte, de infraestructura de transporte aeroportuario, portuario, vial, eh, férreo y aéreo, todas las modalidades que conlleven esa infraestructura, obviamente enfocada en entidades públicas que lleven a cabo ese tipo de contratos. Están regulados también en su artículo 14 lo relacionado con el arbitraje y la amigable composición. Debo señalar que este ha sido uno de los sectores, y no el sector que ha impulsado la implementación de la amigable composición por la naturaleza de los contratos. Estos contratos habitualmente de obra o contratos concesionales que tienen una duración muy amplia, prevén mecanismos de solución de controversias que o requieren mejor mecanismos de solución de controversias que respondan a las necesidades de este tipo de contratos. Es decir, dada su larga duración, es importante contar con decisiones muy rápidas que lleven a que el contrato siga su ejecución. Uno de los objetivos de implementar la amigable composición, incluso el arbitraje, porque también suele ser más corto, en este tipo de contratos se dan por el hecho de que no podemos tener obras paradas, sino que tenemos que buscar mecanismos que nos permitan adoptar decisiones y continuar con la ejecución del contrato, porque toda suspensión de obra es costosa y en últimas estos son dineros de los ciudadanos. Somos nosotros quienes estamos pagando estos dineros. Puede que por el momento sea un privado el que ponga el dinero, pero en últimas nosotros sí estamos pagando a través de vigencias futuras, a través de peajes, tasas aeroportuarias, la financiación de estas obras. Y por supuesto, el tiempo es costo. Y eso es lo que permite la amigable composición en el sentido en el que se pueden tomar decisiones rápidas y continuar, o incluso así no se haya suspendido el contrato, que puedan adoptarse las decisiones al interior de los proyectos para que estos puedan seguir su curso y no entremos en suspensiones, que en últimas es lo que no debería suceder de cara al fin último del contrato, que es implementar servicios específicos y puestos en marcha para los ciudadanos colombianos. Entonces, este sector, lo reitero, es el que más ha utilizado la infraestructura, la amigable composición, y es el que nos ha permitido aprender muchísimo más del mecanismo. Por eso casi que todas mis referencias van a ser, y sobre todo en ejemplos, van a estar relacionados con contratos de esta naturaleza. Eso no quiere decir que no la podamos implementar en el ámbito distinto a la infraestructura. Claro que sí. De hecho, nace de la práctica privada. De hecho, viene de los particulares. El centro ha tenido también trámites de amigable composición entre particulares de contratos de todo índole. Sin embargo, en el número no es tan representativo como sí lo es el sector de infraestructura. Y lo tercero, pues es el decreto 1069, que es transversal a todos los mecanismos, en específico, como tal, el decreto pues se refiere a las funciones de los centros de arbitraje y conciliación y pues también hace referencia a la amigable composición en algunos fines. En específico, allí lo que vamos a encontrar es esa regulación relacionada con centros. No se encuentra regulado el marco tarifario como usualmente sucede en conciliación y en arbitraje en este decreto. Por lo tanto, las tarifas se sujetan a lo que las partes acuerden o a lo que los reglamentos de los centros fijen. Obviamente, se surgen unos estándares y por lo menos sí se cuida que no supere, por ejemplo, estándares del arbitraje, y la amigable composición suele ser incluso mucho más económica
que el arbitraje, pero pues sí tiene un diferencial. Y es que aquí pues no tenemos una regulación específica que limite los honorarios que deban recibir los amigables componedores o los centros de arbitraje y amigable composición. Entonces, fíjense que el marco regulatorio es supremamente básico y a partir de allí nos podemos mover. Uno también tiene que considerar que este marco regulatorio se complementará con el reglamento de amigable composición que hayan fijado las partes o elegido, haciendo referencia a un reglamento de un centro o con las reglas que las partes mismas hayan fijado, que es la práctica habitual como vamos a ver. Entonces, visto el eh, marco normativo, me voy a referir a algo básico que es cómo se define la amigable composición. Entonces, la amigable composición, nos dice la norma, es un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más partes delegan en un tercero, llamado amigable componedor, la facultad de definir con fuerza vinculante una controversia. ¿Sí? Entonces, fíjense que el mecanismo se centra en una delegación que las partes hacen a un tercero que se denomina amigable componedor para que él tome la decisión en un caso. Entonces, esto aquí ya nos va delineando ciertas diferencias, aunque todavía no podemos percibir entonces cuál sería la diferencia con el arbitraje, porque en últimas en el arbitraje nosotros como partes también estaríamos habilitando a un tercero para que tome una decisión. Y ya vamos a pasar a esas diferenciaciones. Esa habilitación, esa delegación que hacen las partes al particular tercero, amigable componedor, para que tome una decisión, lo pueden hacer mediante una cláusula contractual o un contrato independiente. Esto sí tiene un símil con lo que nosotros reconocemos como pacto arbitral, que es el que da inicio al arbitraje. Y lo reconocemos en las dos modalidades, cláusula compromisoria y compromiso. Un poco la amigable composición se estructura de forma parecida, es decir, nosotros podemos introducir una cláusula en un contrato en donde acordemos que la resolución de las controversias se realizará mediante amigable composición o nos ponemos de acuerdo en un documento independiente para que acudamos al mecanismo. Eh, y aquí van a venir entonces las diferencias específicas. Y lo importante aquí sí es que determinemos cuál es la naturaleza del mecanismo. Y aquí es clave porque incluso nosotros vemos en la práctica que tanto algunos apoderados o incluso amigables componedores que son designados pero que no tienen una experiencia específica en amigable composición, designados por las partes, suelen confundir las facultades que podrían tener en uno y otro mecanismo. Entonces, lo primero y con base en la definición anterior, recuerden, delegan en un tercero la facultad de decidir y esa delegación se puede hacer en el mismo contrato o en un contrato separado. Con base en esa lógica, ténganlo en la cabeza, tenemos sí que diferenciar la naturaleza del mecanismo. Entonces, lo primero que hay que decir, y eso sí, por favor, se los pido porque lo escucho muy a menudo, es la amigable composición, pese a que esas expresiones de amigable y composición que implica componer, arreglar, y amigable que implica y te lleva como una sensación de amistad, a una sensación de arreglo amistoso. Sí tenemos que diferenciarla y eso no quiere decir que esto sea una conciliación. El fin de la conciliación es acercar a las partes para que ellas mismas lleguen a un acuerdo, con la ayuda de un tercero neutral que es el conciliador. El conciliador tiene la facultad de proponer fórmulas de arreglo, pero él no es quien decide, él no es quien toma la decisión.
quienes toman las decisiones frente a sus controversias son las partes. Entonces, aquí fíjense en la diferencia. El conciliador no toma decisiones, él propone fórmulas de arreglo. En cambio, en la amigable composición, el amigable componedor sí tiene que tomar una decisión. Esa es la función del mecanismo. La función del mecanismo, o el fin último, sin perjuicio de que en el camino sucedan otras cosas, pero el fin último del mecanismo es que el amigable componedor adopte decisiones, es que él defina la controversia, ¿sí? El tercero, amigable componedor. Entonces, aquí puede que la expresión amigable nos lleve a entender que aquí hay alguna forma de relacionamiento cercano, de amistad, de conversación. Digamos que eso se da en el hecho de que el trámite igual se adelanta de forma muy tranquila, pero no deja de ser de algún modo adversarial, porque aquí se están proponiendo posturas que reflejan intereses y argumentos distintos, que en últimas debe valorar el amigable componedor y que debe tomar una determinación o una decisión final. Entonces, que no nos lleve a engaños la expresión amigable composición y no la confundamos con una conciliación, porque es absolutamente diferente el alcance del mecanismo. Ahora, la otra práctica, y por eso les comparto a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido, la otra cara de la moneda que hemos visto es que suele compararse o adecuarse de forma similar a un arbitraje, ¿sí? Entonces, por lo menos en la práctica en el centro de arbitraje, muchos de los árbitros también son amigables componedores. Entonces, como conocemos el arbitraje, entonces solemos traer prácticas del arbitraje a la amigable composición, lo que en principio uno diría no es inadecuado. Sin embargo, sí tenemos que hacer una decisión clarísima respecto de el alcance del árbitro y el alcance del amigable componedor. El amigable componedor no tiene función jurisdiccional. Fíjense que en la diferencia, en la definición que yo les mostré, que es normativa, no establece que el hecho de que acordemos amigable composición tiene como efecto la derogatoria de la jurisdicción permanente. Es decir, no tiene el efecto que tienen los árbitros. Los árbitros, cuando uno pacta arbitraje, decide y opta por acudir a una jurisdicción distinta, que es la arbitral, si quisiéramos llamarlo de algún modo en el marco del arbitraje nacional. Pero cuando yo opto por la amigable composición, ese efecto no está dado. Ese efecto no se da porque este mecanismo no tiene la naturaleza de ser un mecanismo jurisdiccional. Es decir, los amigables componedores no tienen función jurisdiccional transitoria como sí lo tienen los árbitros nacionales y que ha sido, digamos, el entendimiento y la construcción que se ha generado a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de otras altas cortes o las otras altas cortes. Entonces, como esto no tiene la naturaleza de ser un procedimiento jurisdiccional, él, pese a que toma una decisión, no lo hace en función de ejercicio jurisdiccional. Entonces, como no la tiene, la naturaleza de este mecanismo es la de ser un mecanismo contractual de solución de controversias. Fíjense que yo me refiero, y así también lo establece la norma, como un mecanismo contractual. Es decir, y bajo la lógica de las entidades que han optado por usar este mecanismo como el único mecanismo de solución de controversias, es que hay una obligación contractual
de acudir al mecanismo. Así como yo incorporo una obligación de pago, incorporo una obligación de hacer en un contrato, aquí hay una obligación de resolver las controversias a través de la amigable composición. Y yo no sé si alguno de ustedes lo sabía, pero por ejemplo, en un contrato de la envergadura del Metro de Bogotá, que es enorme, el mecanismo de solución de controversias es la amigable composición. Por eso les llamo la atención y en todos los espacios en los que podemos hacerlo sobre la relevancia que ha adquirido el mecanismo. Algunos pueden estar de acuerdo o no por la naturaleza contractual y porque no deroga la jurisdicción sobre la implementación como único mecanismo, pero digamos que hacia allá se fue y hacia allá giró la implementación de esta forma de solución de controversias, que puede siempre mejorarse, claramente sí, pero noten cómo la relevancia que ha adquirido ella la ha llevado hasta que se incluya en contratos de esa envergadura eh, y que son tan relevantes para la nación. Entonces, para recopilar, en este primer segmento, no es una conciliación, no es un proceso jurisdiccional, por lo tanto, no es un arbitraje, y sí es un mecanismo contractual de solución de controversias. Siendo esto así, ¿quiénes pueden acudir a la amigable composición? Hace muchos años se generó una controversia entre si las entidades públicas podían o no podían. La normativa empezó que sí, en algún momento se interpretó que no, y luego ya en virtud de la expedición de la ley 1563 de 2012, esa discusión se zanjó, o incluso la ley lo que hizo fue recoger unas posiciones de amigables componedores que ya habían establecido que sí, y luego el mismo Consejo de Estado también estableció las entidades públicas también pueden acudir a la amigable composición. Entonces, digamos que en la historia de Colombia, en un segmento muy corto, se consideró que no, pero en general, todas las personas naturales y jurídicas de cualquier naturaleza podemos acudir a la amigable composición. Entonces, particulares, particular y entidad pública o entre entidades públicas. Entonces, fíjense que el mecanismo está habilitado para absolutamente todos. En este marco no tenemos limitación. Y aquí es en donde siempre o les hago el llamado para recordar la importancia también de promover el uso de los mecanismos entre los ciudadanos, pero también como aquí tenemos centros de arbitraje y conciliación entre el entorno, no solo el empresarial, sino también el entorno del ciudadano común y el entorno público, porque aquí pese a que se consideren muchos mitos, es posible que encuentren más optimizaciones en términos de costo haciendo uso de mecanismos como estos. Por supuesto, es importante comprenderlos, por supuesto, es importante saber cómo los vamos a abordar y por supuesto es importante estar preparados para ellos, porque tienen, sí, una forma de actuación. Entonces, segundo mensaje, primer mensaje, es un mecanismo de naturaleza contractual de solución de controversias. Segundo mensaje, está habilitado para todas las personas naturales jurídicas de naturaleza pública o privada. No hay ninguna limitación ni exclusión. Ahora, ¿quién es el amigable componedor? Entonces, aquí fíjense que tenemos una opción de trabajo multidisciplinario muy valioso y del que hemos podido también aprender muchísimo, porque no solamente los diálogos entre los jurídicos son importantes. En este mecanismo tenemos una gran ventaja. Lo primero es que el panel de amigable composición, si lo denominamos ya digamos como un órgano, eh, puede ser singular o plural, es decir, yo puedo tener un solo amigable componedor o puedo tener varios amigables componedores, ¿sí?
Lo segundo es que no tiene que ser abogado. Entonces, fíjense aquí el valor del mecanismo. Desde la experiencia de la infraestructura, por ejemplo, se tienen paneles de amigable composición en donde uno de los integrantes es abogado, otro es ingeniero y otro también puede ser ingeniero o incluso financiero. Dependiendo de la naturaleza de la diferencia, se van a tener que adoptar criterios distintos. No todas las diferencias son netamente jurídicas. Usualmente uno podría decir, tiene siempre una incidencia jurídica porque en últimas hay que revisar contrato, hay que interpretar contrato, hay que saber cómo se aplican las reglas del contrato y eso, digamos, suele ser lo que marca la pauta. Pero cuando uno revisa, y seguramente ustedes me van a comprender desde la perspectiva del conflicto, muchas de las controversias ni siquiera se centran en lo jurídico, se centran en aspectos propios del hacer de en ese contrato, de los temas técnicos de la industria, de los aspectos mismos de entendimiento del negocio y de lo que se está poniendo en marcha, no solamente lo jurídico. Entonces aquí tenemos una ventaja y es que podríamos tener paneles y de hecho los tenemos multidisciplinarios. Y eso enriquece a todas luces la valoración y la toma de las decisiones porque tenemos un prisma distinto, tenemos multidisciplinariedad que hace que los argumentos se valoren de forma complementaria y transversal, no con solo una perspectiva. Entonces, aquí tenemos cabida personas que no necesariamente, o tienen cabida personas que no necesariamente son abogados, sino que también tienen otras profesiones y están interesadas en resolver controversias. Así que el hecho de fortalecer esas habilidades hace que los perfiles de los amigables componedores varíen y pues sean mucho más robustos en términos de la gestión propia de un conflicto. Entonces, este amigable componedor puede ser designado por las partes, ¿sí? Directamente, o pueden delegar la designación a un tercero para que haga la designación. Ese tercero puede ser una persona natural o jurídica. Entonces, fíjense que aquí en el marco de la amigable composición, las partes pueden designar sus amigables componedores. A diferencia de lo que sucede en el arbitraje nacional, los amigables componedores pueden ser designados uno por cada parte. En el arbitraje nacional, los árbitros se designan de común acuerdo. No se designa uno por cada parte. En nacional no existe árbitro parte. En la amigable composición, sí es posible que cada parte designe uno y que estos amigables designen el tercero o que las partes definan que haya un tercero, como los centros de arbitraje, para que hagan la designación. O ya, por ejemplo, si se trata de temas técnicos, entonces sociedades de ingenieros, de arquitectos, de contadores, dependiendo de la naturaleza del contrato, hemos encontrado contratos en donde delegan ya, digamos, los colegios, los técnicos en términos de esos sectores específicos en donde yo quiero estar, entonces ingenieros de sistemas o lo que yo necesite. Y ahí ellos establecen que esas personas jurídicas pueden ser eh, las que designen los amigables componedores. Entonces, fíjense que aquí tenemos también una posibilidad de incorporar a otros. Claramente la sugerencia es que si se van a designar terceros que no son centros de arbitraje, pues ese tercero sí tenga una conciencia en términos de que necesitamos un profesional específico en un área y que pueda y tenga la capacidad de designar porque no siempre las elecciones de los terceros son recomendadas a la hora de hacer designaciones de operadores como los árbitros o como los amigables componedores. Si en última se está optando por un centro, pues que sea el centro el que también haga la designación de los amigables componedores si es que las partes no la piensan hacer directamente.
Y, por supuesto, validar que ese centro cuente con lista de amigables componedores. La invitación es también a fortalecer el portafolio de los centros para que incorporen este mecanismo que es también valioso, como les digo, para la resolución de las controversias. Entonces, este amigable componedor puede estar único o puede ser plural. A diferencia del arbitraje, aquí no nos impone una limitación porque en el arbitraje nos dije que siempre debe ser impar. Aquí no nos limita eso, no nos lo impone. Pero lo más sensato y la sugerencia siempre es que desde la perspectiva del pacto de amigable composición, si se establece que va a ser más de un amigable componedor, siempre se prevean que sea impar y no más de tres amigables componedores. Hemos tenido cláusulas de entidades públicas que disponen siete amigables componedores, cinco amigables componedores. La verdad es son demasiadas personas para adoptar decisiones. Lo más eficiente es que sea un amigable componedor o tres, siempre impar, porque debemos evitar empates. Esto tiene que o lleva o conduce o el objetivo es que haya una decisión. Y si hay un empate, vamos a tener dificultades. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio del valor de esto? Que se pueda estructurar la cláusula de solución de controversias, en específica la de amigable composición, bajo todos los estándares que permitan que el trámite avance con facilidad y realmente sea efectivo. ¿Sí? Entonces, lo primero es, si no decimos nada en el pacto de amigable composición, pues la ley sí establece que siempre va a ser único. Y está bien si guardamos silencio frente al número, hay una solución normativa y es que siempre va a ser único. Pero si queremos hacer algo diferente de la ley y la queremos regular, a las sugerencias que no sean más de tres, que siempre se conserven impares, que no se incluyan dos amigables componedores por la posibilidad de empate. Entonces, siempre mantenerlo en tres. ¿Y cuál es la naturaleza específica, digamos, de esa actuación que hace el amigable componedor? Ya en específico, hablando de él. La norma establece que el amigable componedor obra como mandatario de las partes. Entonces, fíjense y tomen eso que les decía al inicio sobre la naturaleza contractual del mecanismo. En últimas, la naturaleza contractual está relacionada por el hecho de que él obra como mandatario de las partes, es decir, actúa como si fueran ellas y toma una decisión. Fíjense el puente digamos, conceptual que se construye cuando uno tiene esos elementos. Es una facultad de las partes, delegan una facultad las partes a través de un amigable componedor que actúa como mandatario de ellas. ¿Sí? Entonces, como actúa como mandatario de ellas, esa facultad también puede estar limitada o no en la cláusula de solución de conflictos. Yo también le puedo decir a él sobre qué asuntos se puede pronunciar y sobre qué asuntos no. Entonces, por ejemplo, existen contratos eh, de la Agencia Nacional de Infraestructura de cuarta generación, por ejemplo, de vías, que establece a lo largo del contrato diferentes ítems del contrato, obligaciones propias del contrato. Y cuando llega a las cláusulas de solución de conflictos, cuando se refiere a la amigable composición, dice el amigable componedor puede resolver aquellas controversias que expresamente le han delegado las partes en el contrato. Y cuando uno mira el contrato en diferentes capítulos, cuando se refiere a los temas ambientales, dice, por ejemplo, que si hay diferencias entre A y B con estos ítems, serán resueltas por el amigable componedor. En predial, así también en los temas de diseño, en todo el desarrollo del contrato, las partes fueron dejando competencias específicas para los amigables componedores. Y cuando ya va a la cláusula de solución de conflictos, dice, esas que expresamente yo determiné serán las que podrán resolver los amigables. Entonces, fíjense que ahí lo que están haciendo es delegando en él la facultad para tomar una decisión, pero solo sobre aquellos asuntos en donde ellas le han otorgado un mandato.
Es decir, que él no podría pronunciarse sobre otros temas que ellas no le hayan habilitado. A diferencia del Metro de Bogotá, en donde le dicen todas las controversias, es decir, ahí los amigables componedores no tienen limitación en términos de los asuntos que puede resolver en el marco y en el desarrollo del contrato y la ejecución del contrato de Metro de Bogotá. Entonces, si ahí no tienen limitación, sí deben entender que eh, el alcance y las facultades que ellos van a tener para tomar una decisión, pues están en consonancia con la naturaleza contractual, es decir, ellos no son, no ejercen función jurisdiccional y ya vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces, como él actúa en nombre de las partes, y eso sí lo ha también establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado en específico, y es porque la que más tiene, es la corporación que más tiene, pues porque donde más se han desarrollado es en contratos públicos que han llegado, digamos, a esa lógica. eh, es muy relevante ese mandato. Entonces, el amigable componedor se sujeta a esa lógica y en últimas no puede actuar fuera de lo que le permitieron las partes. Si ella le ponen limitaciones, está sujeto a la limitación de ellas por la naturaleza misma de ese mandato. Entonces, ¿qué puede hacerse a través de la amigable composición? Entonces, lo que establece la norma es que a través del mecanismo se pueden resolver controversias contractuales de libre disposición. Entonces, fíjense que aquí sí hay una fuente específica en términos de la naturaleza de los asuntos que se pueden llevar a la amigable composición. Lo primero es que estamos hablando de controversias contractuales, ¿sí? Algunas personas, eso sí nunca lo hemos probado, nunca hemos visto que eso haya sucedido, pero por ejemplo asuntos extracontractuales en donde las partes se ponen de acuerdo para llevar la controversia, piensen por ejemplo un accidente de tránsito, hacia la amigable composición, la duda que surge es en sí la naturaleza de la controversia es contractual o es extracontractual. El hecho de que yo suscriba un contrato de amigable composición la convierte en una controversia contractual. Yo la verdad lo dudo. Yo, como les digo, nunca lo hemos probado, no ha llegado una solicitud relacionada con un accidente de tránsito que vaya a ser, cuyas consecuencias vayan a ser resueltas a través de la amigable composición. Pero yo sí creo que hay una limitante establecida en la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado también ha manifestado que el amigable componedor se sujeta a los alcances y disposiciones contractuales que hayan fijado las partes en sus cláusulas de solución de conflictos o incluso en el desarrollo del trámite, pero también se sujeta al estándar normativo. Y el estándar normativo establece que ellos solamente pueden resolver controversias contractuales. Bajo esa lógica, deberían solo referirse a asuntos de esa naturaleza. Por supuesto, como sucede con los mecanismos de solución de conflictos en general, esas controversias contractuales deben tener la condición de ser disponibles. Recuerden que tanto en la conciliación como en el arbitraje y como en la amigable composición, cuando vamos a resolver controversias bajo la lógica de los mecanismos, su condición es que sean disponibles. Y esa es, digamos, una de las circunstancias que caracterizan los mecanismos. Y si eso no es un asunto disponible, la ley es la que podría permitir que se puedan resolver controversias de una naturaleza distinta a través de los mecanismos de solución de conflictos. Así que debemos tener la calificación, una doble calificación en el sentido de establecer que sí sea una controversia contractual y que además ésta tenga la condición de ser disponible. En esa lógica, el amigable componedor también debe hacer la validación.
¿sí? Por más que las partes se pongan de acuerdo para llevar un asunto no disponible el amigable componedor, yo sí creo que el amigable componedor tiene la responsabilidad de establecer que él sí puede estar habilitado, porque lo único que lo habilita no solamente es la voluntad de las partes, también la ley. Y por eso lo reitero, allí hay que tener como cuidado en términos de, esto tiene unas reglas de juego, esto tiene unos alcances, tiene unas previsiones y por lo tanto yo también debo sujetarme a eso. ¿Listo? Eh, ¿Qué se puede hacer a través de la amigable composición? La norma trae como estos tres ítems, pero también agrega uno que dice entre otras determinaciones. Lo primero que pueden hacer, y este es uno de los fines que son más útiles y que hemos visto que más aplican en la amigable composición, sobre todo cuando en los contratos están como en una fase muy inicial de ejecución, eh, es la precisión del alcance o de la forma de cumplimiento de obligaciones. Fíjense que esto es interpretación del contrato, ¿sí? Entonces, la adopción de esas decisiones están centradas en establecer qué dice el contrato y cómo lo puede implementar. Muchas veces cuando uno revisa ese tipo de decisiones, es muy común que se utilicen las reglas de interpretación de los contratos. Entonces, esto es Código Civil, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el Código Civil sobre reglas de interpretación del contrato? Esto y allí la pueden implementar los amigables componedores. Sin embargo, también es viable hacer interpretación, no solamente haciendo uso de las reglas de interpretación de los contratos, sino también de los criterios técnicos, de los criterios de realidad. Muchas veces, y esa es la ventaja del mecanismo, son estos criterios los que también llevan a el uso del sentido común, es decir, si desde un área específica de lo técnico, desde lo que sucede en la realidad, no es dado a aplicar A, sino B, pues lo que se hace también es implementar un criterio como esos, porque pues en la realidad lo que es más factible es eso y no lo que en últimas uno podría considerar como que dice el derecho. A veces el derecho va en contravía de lo que establece la realidad. Entonces, el primer alcance, y creo que es el más útil, es el de interpretación. Entonces, fíjense que muchas veces yo puedo dejar pactada la amigable composición y cuando yo tenga solo una diferencia de interpretación, puedo habilitarla en muy corto tiempo bajo unas lógicas que ya les voy a contar y, y es hasta económico. Digamos que en términos de comparativos, pues es casi que la mitad de un arbitraje o incluso el 40% de un arbitraje o incluso dependiendo de lo que hayan previsto las partes, puede ser muchísimo más económico resolver bajo esta lógica el conflicto y no extenderme ya en un proceso jurisdiccional que puede llevar muchísimo más tiempo, incluso comparado con el arbitraje también podría generar eficiencias, pero ojo porque hay que tener cuidado y nuevamente lo reitero, con el alcance y la naturaleza de la figura. Este es contractual, es decir, el amigable componedor no tiene función jurisdiccional, no tiene los poderes que tienen los jueces o los árbitros y por lo tanto, como actúa como mandatario, debe hacerlo bajo una lógica de como si estuvieran actuando las partes, no lo está haciendo bajo la jurisdicción. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con la expectativa que se centra en la amigable composición, porque no siempre va a ser cumplida, dada la naturaleza del mecanismo. Entonces, lo segundo y lo tercero, que está relacionado lo uno con lo otro, es determinar si existió o no un incumplimiento y establecer también la responsabilidad. Fíjense que son las tres eh, temas más recurrentes que discutimos en los contratos. Usted me incumplió, es responsable de ese incumplimiento o eventualmente usted incumplió porque yo incumplí, etcétera. Entonces, en ese sentido y en esta lógica, fíjense que
es muy valiosa la amigable composición para lograr establecer qué se puede o no hacer en un contrato y quién se equivocó o no en la ejecución del contrato. Eso es lo que usualmente discutimos ante los jueces, incluso ante los árbitros. Aquí hay una forma de resolverlo de forma más rápida, más sencilla, pero con unos limitantes. Lo reitero y soy muy reiterativa con eso, porque cuando llegan las partes a la amigable composición, creen que reemplazan al juez o reemplazan al árbitro y no es así, no tienen esa función, no tienen esos poderes, ¿sí? Son distintos. Siendo distintos, pero bajo esa lógica no quiere decir que no sean efectivos. También lo son porque tienen unos alcances específicos que ya vamos a ver. Entonces, eh, como les anticipé, la norma también dice entre otras determinaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que las partes pueden establecer qué puede conocer el amigable componedor siempre que esté relacionado con una controversia contractual y que sea de libre disposición. ¿Sí? Sí genera cosa juzgada, Nicolás. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de abordar el mecanismo? Si este mecanismo es contractual, ojo porque una cosa es lo que yo puedo hacer en un proceso judicial o jurisdiccional y otra cosa es lo que yo puedo hacer en este escenario. Cuando yo les decía al inicio que teníamos las dos caras de las monedas, unas personas que no tienen ni idea de cómo funciona el mecanismo y otras personas que saben cómo funciona el arbitraje y traslapan las prácticas del arbitraje a la amigable composición. Les decía, no es inadecuado, pero hay que tener muchísimo cuidado con esos traslapes. En general, no se sugieren porque el objetivo, por lo menos del centro, es que se preserve la naturaleza de cada uno de los mecanismos. Hay una expresión que yo utilizo cuando me refiero a ellos y es cada periquito en su ramita. Una cosa es el arbitraje, una cosa es la amigable composición y otra cosa es la amigable composición. Son tres mecanismos con naturalezas absolutamente distintas, ¿sí? Y por eso hay que tener cuidado en su implementación, porque la expectativa en cada uno de los mecanismos es diferente y se cumple de manera distinta. Entonces, eso para el usuario debe ser muy importante y relevante saberlo y conocerlo, incluso desde la estructuración misma del contrato, si es que se está considerando la incorporación de una cláusula de solución de conflictos. Entonces, lo primero, el procedimiento de la amigable composición, nos dice la norma, puede ser fijado por las partes directamente o se puede sujetar a un reglamento de amigable composición de un centro de arbitraje. Entonces, aquí, a diferencia del arbitraje, lo más usual es que sí se prevean reglas de actuación por las partes, pero sobre todo cuando son partes del sector de infraestructura de transporte, son entidades de esa naturaleza. Eh, ¿Por qué? Porque en la ley de infraestructura se le impone un deber a las entidades públicas desde la estructuración de los contratos, desde el momento en el que se van a empezar las licitaciones, que si se prevén los mecanismos, desde allí se deje previsto cómo funcionará el mecanismo, se prevea un procedimiento. Entonces, digamos que, por supuesto, como el sector de infraestructura es el que más ha impulsado la implementación, pues el número de trámites de amigable composición, en donde las partes definen las reglas, pues es muy alto, porque ellas allí tienen desde la estructuración de la licitación previsto cómo va a funcionar el mecanismo y prevén todos, absolutamente todos los pasos y ya ahorita los vamos a ver, ¿sí? Entonces, eh, a diferencia de lo que sucede con los particulares, en donde ellos más bien sí lo que hacen es hacer una cláusula de solución de conflictos muy general, en donde dicen que las controversias se resolverán a través de amigable composición, de acuerdo con el reglamento de amigable composición del Centro de Arbitraje y Conciliación de
y le ponen el apellido. En las entidades públicas del sector de infraestructura, ustedes sí van a encontrar que hay regulación de las partes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cláusulas. Cuando les llega una cláusula de solución de conflictos, hay que constatar muy bien si las partes fijaron reglas de procedimiento. Y eso es muy importante, y, por ejemplo, la Corte Constitucional en una sentencia de tutela del 2023 que analizó en concreto este mecanismo de solución de conflictos en un caso en concreto, hace referencia a eso. Si las partes fijaron reglas, eso hace parte del mandato. Y como hace parte del mandato, el amigable componedor debe sujetarse a ellas. Y si no es posible sujetarse, es importante que con ellas se acuerden otras, pero no pueden desconocerse. Entonces, sí hay que tener cuidado. Incluso ese alcance no solo se le dejó al amigable componedor mandatario, sino a los centros de arbitraje y amigable composición, que también estarían sujetos, pese a que en la ecuación normativa el centro no está allí regulado. Eventualmente, como administrador de un arbitraje, sí lo debe hacer bajo el estándar de que el centro no tiene función jurisdiccional, no es autónomo en términos de que se sujeta a lo que las partes pacten en su contrato. Y eso funciona en todos los mecanismos y en toda la lógica. Entonces, de los servicios que lleve el centro. Entonces, piense que tenemos esas dos vertientes. Uno, procedimiento fijado por las partes o sujeto a un reglamento de amigable composición de un centro. ¿Cuáles son las reglas de juego acá? En términos de las alcances en procedimiento. Lo primero es señalarles que también lo ha establecido la Corte Constitucional, que como esto no es jurisdiccional, uno no podría aplicar el estándar de debido proceso entendido como una extensión de los derechos que tenemos ante la jurisdicción, porque aquí no hay jurisdicción, ¿sí? Pero sí se debe establecer, porque además la norma lo establece, un procedimiento que respete los derechos de las partes a la igualdad, a la contradicción de argumentos y de pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Y en eso, pues el sentido del mecanismo nos lleva a decir por qué. Porque el amigable componedor va a tomar una decisión. Entonces, como el amigable componedor va a tomar una decisión, él tiene que hacerse una idea de lo que pasó. Él debe poder escuchar las posturas de las partes. Él está actuando en nombre de ellas. Pero por más que una parte designe a uno, no quiere decir que él represente esa parte. Cuando ya el panel está constituido, el panel actúa de manera neutral y debe separarse de la designación de la decisión, es decir, debe escuchar los argumentos de las partes, valorarlos, hacerse una idea de la controversia y tomar una decisión. Ese es el fin. Un árbitro parte o un amigable componedor parte no es que actúe en nombre de esa parte que lo designa. En el momento en el que ya se asume como función de amigable componedor, él tiene el deber de imparcialidad. Y la imparcialidad implica que si yo voy a escuchar a las partes, ¿sí? Yo debo procurar tratarlas con igualdad, es decir, darles las mismas oportunidades para que planteen sus argumentos y también para que contradigan las pruebas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya esta naturaleza nos cambia a la lógica. Ojo, por eso nunca podemos comparar esto con una conciliación. Aquí estamos hablando de otro mecanismo. Y por ahí estoy viendo, tampoco es un arbitraje. Y solemos hacer las comparaciones en términos de las diferencias para que nosotros tengamos claro que una cosa es el arbitraje y otra cosa es la amigable composición. Y en el país son dos mecanismos distintos. ¿Listo? Arbitraje es distinto a la amigable composición. Por más que traslapemos elementos del arbitraje, esto no es un arbitraje, no es un arbitraje precario. eh,
No es un arbitraje independiente, no es arbitraje. Esto es una amigable composición, es diferente. Entonces, como este amigable componedor se hace una idea eh, propia de la controversia, lo que estableció la Corte Constitucional incluso en el 2005 es decir, oiga, debe tener una fase en donde usted investigue, en donde usted se llene de información. Y ese llenarse de información implica que pueda haber documentos, implica que pueda recolectar declaraciones, implica que pueda contar con conceptos de expertos o incluso hacer visitas, lo que usted necesite. Uno podría decir, esto es como el modelo probatorio del Código General del Proceso". Digamos que ahí hay unas formas de referenciar eh, eh, cómo podemos llenarnos de información, pero no necesariamente vamos a tener que usar eso, porque es que ellos no son jueces. Las consecuencias de un interrogatorio de parte es la confesión, eso es lo que se busca, y aquí no estamos hablando de un juez, aquí qué confesión, aquí cómo voy a conducir a un declarante, cómo voy a obligar a un tercero que no está vinculado al trámite de amigable composición a que me entregue información. Yo no puedo oficiar, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí las lógicas son distintas. Puedo usar como referencia la forma en la que se adelanta la prueba. Es algo que sucede en la práctica. Algunos usan como referencia la forma en la que se adelanta la prueba, pero no pueden traer consigo, ni por voluntad de las partes, las consecuencias de eso, porque no tiene el alcance. La naturaleza de la figura no es esa, ¿sí? Entonces, ahí es donde les hago un llamado para que el día en que lo tengan que aplicar, tengan mucho cuidado en esa lógica. Aquí es mucho más flexible. Aquí yo qué debo hacer, buscar estrategias para respetar la igualdad, la contradicción. Entonces, sí, y en eso nos han enseñado muchas cosas los ingenieros, los financieros, porque ellos en sentido común dicen, pues si yo debo escuchar a las partes, pues lo que yo debo hacer es darle el uso de la palabra a las dos. Si yo tengo que, si una parte me está diciendo, oiga, escuche a tal declarante, pues claro, y usted también a quién quiere que yo escuche, señora contraparte. Y usted también puede preguntarle a contraparte, o sea, fíjense que es más un sentido común de igualdad y contradicción que ponernos a traer toda la lógica del Código General del Proceso con un alcance que no tiene el amigable componedor y que eventualmente puede enredar el trámite de amigable composición. Entonces la invitación es, aquí hay flexibilidad, aquí ustedes pueden adaptar siguiendo los principios de igualdad y contradicción, ¿sí? Y hay mucho para hacer. Y los amigables componedores pueden también innovar en la forma en la que se llevan adelante los trámites eh, y no, digamos, amarrarse con la lógica del Código General del Proceso. Yo recuerdo que cuando arrancamos en el 2013-14 con muchas amigables componentes, los amigables componedores lo hacían de una manera muy sencilla, muy práctica. Y entonces la visita, entonces no es como toda la inspección judicial. No, es una visita, entonces el ingeniero iba y él mismo medía, él mismo caminaba por la carretera, o sea, absolutamente tranquilos y que preguntaba el uno y el otro y todo. Procurar igualdad, bueno, usted ya preguntó, quiere decir algo, no quiere decir, ya, sentido común en términos de flexibilidad y llevar a cabo un trámite que se realmente llene al amigable componedor de la información que necesita para tomar una decisión, ¿sí? Sin tantas reglas, ¿sí? ¿Qué sucede? La decisión puede estar fundamentada en la equidad. Claro, esto tiene una lógica y nos la debemos leer porque recuerden que los amigables componedores no necesariamente tienen que ser abogados. Entonces, yo puedo tomar decisiones fundadas en la equidad, pero la norma también dice sin perjuicio de que los amigables componedores usen reglas de derecho. También las pueden utilizar complementadas. Ahora, en la práctica, en los contratos, sobre todo de lo público, sí hay una regla que establecen las partes diciendo que la decisión debe ser en derecho. Digamos que si eso es así, ya la disposición sobre la equidad no podría ser aplicable porque al mandatario, que es el amigable componedor, le dijeron que tenía que usar reglas de derecho.
¿sí? Y eso es muy usual. Entonces ahí también la invitación es hay que revisar en la cláusula de solución de controversias qué dijeron las partes sobre las reglas que fundamentan la decisión, ¿sí? Y se revisa, y si tienen que ser en derecho, ni modos, hay que aplicar las reglas en derecho, ¿sí? Pero si no dicen nada, la ley les admite que sean en equidad. Y si eso es así, pueden tener incluso muchas más fuentes y opciones que no solo la jurídica, ¿vale? Entonces, esa es una complementación que vuelvo a mi discurso inicial de la multidisciplinariedad. Hay cosas en la realidad que superan el derecho y cuando yo necesito tomar una decisión con un criterio de realidad en donde responde a una solución efectiva de la controversia, ¿por qué no? Y eso se lo admite la amigable composición, salvo que ellas hayan previsto una eh, regla específica. Y eso sí es mandato y por lo tanto debe ser reconocido así por el amigable componedor, debe ser cumplido así por él, salvo que las partes pacten otra cosa. Siempre ellas van a poder hacer ajustes y modificar su voluntad en ese término. Entonces, para que se hagan una idea de cómo funciona el mecanismo en el hacer, aquí están comparados como dos momentos. En la parte negra, en la parte superior, vamos a encontrar las etapas del reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá, del reglamento de amigable composición, y en la parte de abajo encontramos algunas etapas en los contratos. Aquí lo que hicimos es como recopilar las fases generales de los contratos que nosotros hemos visto para que ustedes se puedan hacer una idea de cómo funciona. En el reglamento empieza con una solicitud, ¿sí? Y en el reglamento se dice que contiene la solicitud, es algo absolutamente básico, cómo funcionan todos los mecanismos, cuénteme la historia, cuénteme qué quiere lograr con esto, cuénteme si tiene las pruebas o qué quiere hacer, qué pruebas quiere hacer, cuénteme dónde consigo a las partes y ya, es como lo básico que uno encuentra en todas las solicitudes de mecanismos de solución de conflictos. Luego de la solicitud ya viene la integración del panel, entonces ahí el centro lo que hace es verificar la cláusula de solución de conflictos para establecer si son las partes las que designan, si es el mismo centro, si es un tercero, etcétera. Entonces hace todo lo que corresponda a la integración. ¿Mm? Una vez está integrado, hay una reunión de apertura que se hace con el amigable componedor y las partes. A diferencia del arbitraje, en la amigable composición, en esa reunión de apertura suele fijarse ahí mismo ya los honorarios y gastos, y si eventualmente no se pagan en ese momento, ya se termina el trámite en una fase anticipada. Eh, si ya se pagan, entonces ya corresponde correr todo lo que dice el acta de apertura, porque pues se deja sujeto como que si hay pago, entonces ya corre traslado, que contesta la solicitud, como que ya se prevén como una serie de fechas y de actuaciones específicas que se vayan a realizar. El objetivo de la reunión de apertura también es ajustar el procedimiento. Por ejemplo, si las partes se sujetaron a una cláusula de solución de conflictos, que dice que todo se resuelve a través de amigable composición, llevada a cabo con las reglas de procedimiento del centro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese centro, esas reglas no te van a decir fase a fase. Te van a decir que en la reunión de apertura el amigable componedor junto con las partes adoptará las mejores formas de actuación. Es la lógica que nosotros tenemos en el sentido de que usted puede adaptar lo que usted necesite para su controversia, ¿sí? Entonces, ahí él puede definir, puede proponer con ellas, puede construir con ellas, puede ponerles a disposición lo que quiera que pueda hacer para que el procedimiento, siempre que se respete en igualdad y contradicción, sea el mejor para ellas. Entonces, ahí definen todas las fases con ellas, ¿sí? Y ya viene una contestación, viene un momento de recolección de información, que si quiere ir a visitar, que si quiere escuchar declaraciones, que si quiere escuchar al experto, al perito que eventualmente aportaron, lo puede hacer, lo pueden contrainterrogar las otras partes para nutrir la argumentación. Todo eso es absolutamente válido. Y después de recolectada eso, viene una fase de declaraciones.
digamos, la Corte establece 3 momentos en el 2005 en su sentencia. Dice que debe haber una fase de apertura, una fase de investigación, una fase de decisión. Eso es lo que establece el reglamento del centro, ¿sí? Entonces, em, la decisión, él adopta una decisión con reglas en derecho o en equidad dependiendo de lo que hayan pactado las partes. Y también en el reglamento se establece que es posible aclarar, corregir o complementar la decisión y se fijan allí como unos tiempos. Este trámite, desde la reunión de apertura hasta la decisión, puede durar máximo 4 meses, prorrogables por otros 4 meses más si es que así se considera, pero en general cuando se aplica el reglamento, las amigables composiciones se han culminado en 4 meses, incluso antes, en lo posible. Ya cuando estamos hablando de algunos contratos, aquí sucede algo distinto y es que las partes desde el inicio del contrato integran el panel de amigable composición, es decir, estos amigables componedores están allí activos, están pendientes, perdón, designados, así no exista controversia. ¿Sí? Entonces lo hacen y eso lo hacen directamente las partes. El día que existe una controversia, ya la parte que la plantea, pues presenta la solicitud, la contraparte contesta la solicitud y ya con esos dos elementos se realiza la reunión preliminar, que es la que comúnmente se denomina en los contratos o también de apertura, es lo mismo. Y allí también incluso se prevé que en esa reunión preliminar haya una presentación del caso. ¿Mm? A veces los honorarios han sido pagados mensualmente por la entidad pública, pues se hacen parte de los recursos del proyecto. O a veces ahí también en la preliminar se fijan esos honorarios y esos gastos, ¿sí? Dependiendo un poco de la dinámica del contrato y eso se sabe solo hasta que llega la cláusula de solución de conflictos. Y se hace lo mismo, se establece cómo van a ser las pruebas. Aquí en estos contratos, sobre todo infraestructura, sí se prevén las fases. Entonces ahí viene la fase de recolección de información, pruebas, así lo denominan. Usualmente ellos incorporan un momento de alegatos de cierre y la decisión. No es usual que los contratos prevean aclaraciones, ¿sí? Eh, entonces, el término de duración de estos depende de las fases. Entonces, aquí nos dicen, por ejemplo, que las pruebas solo pueden durar 15 días o 30, dependiendo de lo que quieran las partes, que los alegatos se rinden en 5 días después de culminadas las pruebas, que la decisión tiene que adoptarse en 30 días después de rendidos los alegatos. Cada uno establece un término diferente. Para responder a una pregunta que vi allí, la ley no te dice cuál es el término de duración de una amigable composición. No lo dice. Lo establecen los reglamentos de los centros, lo establecen las partes, ¿sí? Entonces, en el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá son 4 meses, pero podrían tener reglamentos distintos con duraciones diferentes. En los contratos, usualmente, como les digo, de infraestructura de transporte, están los tiempos fijos, ¿sí? Las partes prevén todos los tiempos. Si se van a extender, hay que concertarlo con ellas, hay que definirlo con ellas. No es que podamos adoptar las decisiones eh, por sí mismos, salvo que la misma cláusula de solución de conflictos se los permita, que algunas sí dicen el panel de amigable composición puede prorrogar el término, puede extenderlo, ¿sí? Si se le da esa facultad, lo puede hacer. A veces dice que solo por una vez, a veces no le pone limitación. Depende. Entonces aquí sí es muy importante revisar la cláusula, vuelvo a decirlo, porque no tenemos trámites uniformes. No tenemos aquí cómo funciona el arbitraje que sabe y sé, no, no es así. Aquí hay muchas formas de adecuarlo, hay muchas formas de amoldarlo. Lo importante es que tengamos una apertura, una fase de pruebas y una fase de decisión, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Corte Constitucional. Y en esa fase debemos cumplir principio de igualdad y principio de contradicción. Entonces, fíjense la posibilidad que tenemos de amoldar y de flexibilizar. A veces a mí me dicen que soy muy romántica con el tema porque no todo el mundo suele salirse del esquema que ya traemos y suele traer el esquema del arbitraje, el esquema de los jueces. No, o sea, el valor de los mecanismos es justamente amoldarlos
Y esta es la lógica, siempre que no se vulneren derechos, por supuesto, y en la medida de lo posible que haya siempre acuerdo de partes. Finalmente, si no hay acuerdo de partes en procedimiento, ya hay un mandato de actuación dado al amigable componedor en el contrato o en el contrato independiente de amigable composición, y pues en últimas él va a poder tomar la decisión, porque es que las facultades de las partes fueron esas, es que él decida. Y él también tendría que darle la decisión, tomar la decisión de impulso. Y pues si lo tiene que hacer, que no se vulneren la igualdad y la contradicción es como lo más importante, y es el llamado que ha hecho la Corte Constitucional en la sentencia del 2023, que hay casi que a uno le describen qué no tiene que hacer en la amigable composición. Hay que leerse esa sentencia para decir todo lo que no hay que hacer es lo que está allá señalado, tanto para los amigables componedores como para los centros. Ahora, aquí es importante que tengan en cuenta que la ley 1563 establece que cuando hay una entidad pública vinculada al trámite de amigable composición, debemos informarle al Ministerio Público y a la Estimada, te Agencia pido mil Nacional de disculpas. Defensa Jurídica del Estado. Ya voy, José. Eh, y aquí la tienen que vincular, eso sí es función, si no está al centro de los amigables componedores. Entonces sí hay que tener cuidado allí en hacer esa notificación, porque pues el trámite no podría continuar si eso no sucede. Entonces siempre hay que informar. Por lo menos en Bogotá, lo usual es que el Ministerio Público eh, siempre participe de y rinda concepto. Y están activos en pruebas en todo el momento. Entonces, el valor que les dan los agentes del Ministerio Público, los señores procuradores delegados, la verdad, ha sido muy relevante e importante, además que también ha fortalecido la práctica de la amigable composición en la figura. Cuéntame, José, antes de pasar al último tema. Estimada, qué pena interrumpir solamente unos segundos para mencionar lo siguiente. Me alegra mucho que el chat de hoy ha estado muchísimo más centrado en la exposición. Me alegra ver la atención que se refleja en el chat a la exposición. Me alegra muchísimo. Y solo quiero mencionar, porque ya empezaron a llegar los mensajes preguntando por el formulario de asistencia, que en unos minutos compartiré el formulario, que las grabaciones se compartirán a los correos que se reporten en ese formulario y que por lo tanto pueden estar tranquilos, ya tendrán el link en el chat y espero que sigan utilizando el chat como lo han venido haciendo durante esta exposición para compartir sus dudas sobre el tema de la charla. Qué pena, estimada María Angélica. Vale, gracias. Déjenme, aproveché para buscar el número de la sentencia. Espérenme un segundito. Chan, chan, chan. T093 del 23, ya se los pongo acá en el chat. Espérenme si es esta, sí. T093 del 23. Este es un gran ejercicio académico y de caso que les lleva también a comprender la amigable composición. Es chévere. ¿Listo? Para que lo ven. Ah, listo, ahí ya lo están escribiendo. Listo, gracias. Entonces, eh, para cerrar un poco con lo de la decisión, dado que antes vi algún comentario, primero, este no es un trámite jurisdiccional, por lo tanto no tiene instancias. El arbitraje también es de única instancia. Este no tiene instancia siquiera, pues porque esto ni siquiera es jurisdiccional, ¿sí? O sea, no habría lugar a considerar que esto vaya al director del centro o que suba a algún órgano superior. No, no lo hay. No lo hay porque no es contractual. ¿Las partes podrían modificar la decisión de los amigables componedores? Claro, porque las partes, él está actuando en nombre de las partes. Si supongamos las partes no quisieran la decisión, que en efecto alguna vez vi eso en un caso y dijeron, oiga, no, la decisión del panel no la queremos así, mejor la modificamos, están en toda su libertad, pues porque es como si ellas mismas hubiesen tomado la decisión, están tomando la determinación de modificarla. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Y es que la decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de una transacción.
Entonces por allí había visto lo del código, lo de la cosa juzgada. Entonces, ojo porque mire el valor de la figura. Esta tiene efectos de transacción y si uno va al Código Civil, dice la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia. Entonces, fíjense el valor. Yo tengo un mecanismo en donde las partes pueden propiciar los debates, puede plantear sus opiniones, sus argumentos, plantear su propia visión y tengo un amigable componedor que me debe escuchar bajo criterios de igualdad y contradicción y que puede recolectar información, que puede tomar una decisión y que esa decisión es de cosa juzgada. Tiene cosa juzgada. Entonces, mm, noten como el valor del mecanismo. Todos, la conciliación, el arbitraje y la amigable composición generan cosa juzgada. Y eso no lo valoran suficientemente los usuarios de los servicios. Cuando yo ya tengo cosa juzgada, el asunto ya lo resolvimos, que lo podemos debatir, claro, como en todo. Entonces yo puedo resolver, debatir el acta de conciliación. En recurso extraordinario podría debatir la decisión de los árbitros y la decisión de los amigables componedores la puedo debatir, sí. Lo que pasa es que es mucho más complejo debatirla. ¿Por qué? Porque se le aplica la normativa del Código Civil y se establece que respecto de ella podemos debatir plantear debates de nulidad o rescisión. Y nosotros contamos con manifestaciones del Consejo de Estado, incluso de los árbitros que han tenido que revisar estas decisiones, revisar no, sino pronunciarse sobre la validez de las decisiones, argumentando que las causales por las cuales se podrían revisar las decisiones de los amigables componedores son las mismas con situaciones que llevarían a la nulidad de los contratos. Entonces, fíjense, objeto ilícito, causa ilícita, falta de capacidad, toda esa herramienta y todo ese mundo del contrato debería traerse aquí a la discusión. Hasta el momento se han planteado discusiones interesantes, hay unas que van a llegar incluso a través del arbitraje internacional por una decisión en el Metro de Bogotá. O sea, hay muchos planteamientos que ya están llegando en ese momento de cómo valorar las decisiones de los amigables componedores, si en últimas son situaciones propias de la validez de la decisión o si son circunstancias que yo podría plantear sobre la responsabilidad de los amigables componedores si exceden el mandato. Entonces, eh, estas lógicas, digamos, a mí me parece que la hacen muy robusta porque debatir, no hemos visto muchos casos en donde un tribunal arbitral haya dejado invalidada una decisión. Eh, es la verdad mínimo, porque debatirlas es complicado, es como cuando debatimos la validez de un contrato, eso no es sencillo, ¿sí? Que un juez acceda a eso no es sencillo. Y esto está sucediendo en la amigable composición, así que es muy fuerte. De ahí que es muy importante designar buenos amigables componedores y como partes estar atentas a que el trámite se lleve de la mejor forma posible, que no tengamos dudas, que podamos plantear las situaciones, que todo se deje claro y como que no dejemos sembradas circunstancias que eventualmente nos asusten. Por supuesto, cuando toca tomar una decisión, necesariamente hay alguien que puede no quedar feliz porque la decisión va en su contra. No siempre las decisiones pueden ser 50-50. Eh, y si eso no es así, pues yo tengo que estar consciente de que hice un buen trabajo dentro del trámite de amigable composición y de que se plantearon los argumentos, ya que se interprete de forma distinta por este tercero que elegimos, pues es un asunto que sale del resorte de las partes y podrían eventualmente establecer si sí hay una situación que invalide, pero bajo la lógica de las causales de invalidez de los contratos. Entonces, sumar esa teoría contractual a toda la lógica de la amigable composición es el reto entonces que tendrían, yo creo que ahí sí ya los abogados
que intervienen en estos mecanismos. Por ahí vi una pregunta, no es necesario que las partes tengan apoderados, de hecho nosotros hemos tenido, este también es un mecanismo que usan mucho en el sector de construcción privada, y hemos tenido ingenieros que hacen su propia representación. Si eso es adecuado o no, ya cada quien lo valorará. Pero no es necesario que los actúen apoderados. Se valora porque, por ejemplo, en esos trámites en donde las reglas de decisión son el derecho, suelen también incorporar como en su desarrollo aspectos del derecho, entonces sí es mucho mejor que estén acompañados por un apoderado, pero podrían no estarlo, no es obligatorio estarlo. Los amigables componedores no tienen un registro, no tiene una formación obligatoria, depende de cada centro. Las partes pueden designar amigables componedores, ¿sí? Si lo quieren. De ahí ese que les manifiesto de hay que tener cuidado a quién yo designo, ¿sí? Pues porque esto tiene un efecto, esto tiene unas consecuencias en el mundo de lo jurídico que después podrían generar un impacto más gravoso del que ya traía. Entonces, digamos que no hay tanta regulación como existe con el arbitraje en términos de requisitos, pero sí encontrarán centros que tienen las listas de amigables componedores que definen sus propios estándares, sus propios requisitos de actuación. Digamos que la ventaja de acudir a los centros, pues es que nosotros hacemos unas validaciones de calidades, pasamos por listas restrictivas, verificamos que puedan ejercer profesión, todo ese tipo de cosas que son valiosas para la ética, la transparencia y la implementación de los mecanismos. Eh, y digamos que ya eh, podrían ustedes hacerse una idea general de lo que hacemos en la amigable composición. Así como en la primera sesión les dejé el enlace o el QR para nuestra guía, nuestro texto de prácticas secretariales en el arbitraje nacional administrado por el centro, nosotros también el año pasado sacamos una guía que son las buenas prácticas y experiencias en la amigable composición administrada por nosotros, pues porque es la información a la que nosotros podemos acceder y analizar. em, y por eso allí está publicada. Entonces allí ustedes pueden encontrar también eh, una fuente de orientación que les ayude como a esto. Nos están preguntando cómo se denomina decisión, así lo establece la ley 1563, no le pone un nombre distinto a decisión de los amigables componedores. Mm, No sé, José, es que están escribiendo varias cosas. Las opciones para un acuerdo de amigable composición, estas son las opciones para debatir la validez de la decisión, es a través de la acción de nulidad o de rescisión. ¿Sí? Estamos hablando de la decisión, porque si me hablas del acuerdo de amigable composición, ese acuerdo está referido al hecho de la cláusula de amigable composición o al contrato independiente para acudir a la amigable composición. Aquí que es importante también que se me pasó decirles, en términos de la decisión, que esto también lo tiene establecido jurisprudencia del Consejo de Estado, si esta decisión contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, es posible que armando un título complejo haya también ejecución. Entonces, como el contrato de amigable composición, es decir, en donde se habilitó, la decisión del amigable componedor sería la forma en la que podría yo hacer efectiva la decisión si contiene obligaciones claras, expresas y exigibles. Entonces ahí es importante la redacción de la decisión y eso sí es un ejercicio clave del amigable componedor. Reitero, hay que saber a quién elegir. En este trámite de amigable composición no necesariamente debe llevarse en un centro, pueden estar independientes, pero ojo con la información, ojo como con la
el hecho del acceso después posterior a los datos, a los documentos, a las decisiones, todo ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Um, Si no se Estimada, está de ¿estás de acuerdo con la acuerdo? decisión, ¿Puedo acuérdense que mover el esto no micrófono? es instancia, no es que estén en desacuerdo y no hay apelación. Aquí debatimos validez y eso sí ya lo haces ante los jueces. Si no pactaste cláusula arbitral, porque si pactaste cláusula compromisoria, que es en estos contratos de infraestructura lo que sucede, los que deben revisar la validez de la decisión son los árbitros, no son los jueces permanentes. Pero no es que yo no esté de acuerdo, es que tengo que plantear la causal de invalidez. Aquí no hay apelación. O sí, creo que no sé si Estimada, tengan tú me algún otro dirás, comentario. Aquí les vuelvo a dejar el QR para, para que puedan eh, acceder a la cartilla. tú me dirás, estimada, te agradezco mucho la exposición. Si damos paso ya mismo a las intervenciones para que los participantes levanten la mano si desean poner sus preguntas a viva voz. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, dale. Bueno, entonces terminada la exposición, vuelvo y te reitero, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por supuesto por el acompañamiento general que ha tenido la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro de Arbitraje a través de estas actividades o alrededor de estas actividades que hemos desarrollado para la promoción del arbitraje social. Mientras los asistentes van levantando la mano, yo me voy a permitir compartir pantalla un segundito solamente para llegarles una invitación que nos llega desde la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Creo que ahí se está viendo mi pantalla. Sí, se está viendo mi pantalla. Es para una Sí, conferencia que se desarrollará de manera presencial el día jueves 8 de mayo, este jueves, de 2 p.m. a 4 p.m. Será en las instalaciones del Ministerio de Justicia de la calle 53. Aquí aparece la dirección, calle 53, 1327, Bogotá. La conferencia se trata de derecho colaborativo e intercambio de experiencias. Yo admito mi ignorancia en el tema de derecho colaborativo, pero leyendo un artículo de una de las expositoras que ustedes ven en la imagen, me encontré con algo interesante y es que decía, los abogados que seguimos esta corriente o que nos adscribimos a esta escuela de derecho colaborativo, firmamos con las partes unos contratos en los que nos comprometemos a que si la controversia entre las partes no puede ser resuelta, digamos, por la mediación o por el ejercicio que hacemos en el marco del derecho colaborativo, nos comprometemos los abogados a no seguir con trámites jurisdiccionales. Implica eso que las partes tendrán que buscar nuevos abogados e implica en la práctica digamos, un incentivo para los profesionales para alcanzar acuerdos, entre comillas, directos entre las partes. Les menciono que está en el chat pegado el formulario de asistencia a esta conferencia y en este momento, y solamente en este momento, para que lo tengan por favor muy en cuenta, voy a pegar el link para realizar la inscripción a esta conferencia de Derecho Colaborativo. Link de inscripción. Discúlpenme un segundo. Derecho Colaborativo. Tengan en cuenta, repito, que este es un evento presencial que se desarrollará en la ciudad de Bogotá el día jueves 8 de mayo a las 2 p.m. Solamente quienes estén interesados en este evento pueden, por favor, diligenciar el formulario que acabo de pegar en el chat y en unos minutos volveré a pegar el formulario de asistencia a este encuentro. Con eso, doy paso a la primera mano levantada. Discúlpenme un segundo. Veo el nombre Rodrigo Paneso. Voy a permitir micrófono y cámara. Estimado Rodrigo, tienes la palabra. Es posible que esté desconectado tu micrófono o algo parecido. Santiago Toledo, tienes la palabra, tienes habilitado micrófono y cámara.
Creo que nos pasa en estas sesiones que las personas levantan la mano desde el principio y es posible que cuando los llamamos no estén conectados, así que voy a ir pasando rápido. Lina María Herrera Cano, tienes habilitado micrófono y cámara, si puedes encenderlos. Buenas tardes, muchas gracias. Te escuchamos, Eh, estimado. yo soy ingeniera civil, hace como 30 años. Estoy terminando la carrera de Derecho y me ha tocado en el ejercicio de la ingeniería asistir o participar en amigables componedores. Uno al principio tiene la idea de que pueden ser como la conciliación, llegar con dos posiciones contrarias, pero curiosamente en los primeros amigables que he tenido ha sido básicamente porque la entidad contratante no da respuesta a la solicitud del contratista. Entonces han llevado el amigable es justo a que les defina, a que les conteste. Eso me ha llamado la atención, pero lo que me ha tocado vivir. Lo otro, también como experiencia, es que define mucho la fórmula o las pretensiones que se requiere en el proceso por parte del contratista, porque el amigable le define lo que le preguntan. Y en el ejercicio del contrato, pues a veces no resulta tan práctica la pregunta con respecto a lo que realmente es el problema. Y aparentemente para un abogado eso puede ser algo muy sencillo, pero en la práctica no es tan sencillo porque es todo un proceso de llevar un amigable y suena así grandísimo el amigable composición, pero cuando uno ve la pregunta y finalmente lo que define el amigable es exactamente lo que le están preguntando y ya muchas veces no resuelve porque están solicitando un evento eximente pero ya la obra se terminó, por ejemplo, y no tiene pretensiones económicas. Entonces, ese tipo de cosas me ha llamado mucho la atención de lo que uno esperaría que fuera navegable y lo que se presentan o se suscitan en el ejercicio de los contratos desde la parte técnica, por lo menos. Eran como mis aportes de lo que me ha tocado como experimentar y realmente creo que ese tema de la forma como realmente se solicita la amigable es lo que más me ha llamado la atención. Sobre todo, muchas gracias por la exposición y les agradezco también como esta participación en esas capacitaciones. Gracias, Lina. Sí, en efecto, lo que tú dices va centrado a las expectativas que les decía al inicio. A veces, cuando ya está la controversia y ya está zanjado, el tema pasa a la jurídica y como que hay un deslinde entre lo jurídico y lo técnico. El reto de esto está en que, como tú lo señalas, o sea, si la parte tiene un interés específico de solucionar la controversia, pues toca plantearla al panel de amigable composición de tal modo que se aborde todas las disciplinas, pero a veces cuando ya están en la jurídica y de pronto tienen un apoderado externo, como que preguntan algo, pero como que ya lo centran solo en el derecho. Y ahí está el quid del asunto. Entonces, y eso va centrado en expectativas, porque los amigables componedores, pues hay cosas que no pueden hacer, ¿sí? Eh, y si ya también la entidad, frente a lo primero que tú señalas, frente a las solicitudes que presentan los contratistas, pues porque no hay actuación de la entidad, pues están haciendo uso de un mecanismo que, que les permite el mismo contrato. Y pues estoy de acuerdo contigo, la entidad debió haberlo resuelto antes, pero muchas veces, ¿qué sucede también para que lo tengas en cuenta? Que los funcionarios suelen no asumir ese tipo de responsabilidades, prefieren que un tercero lo decida para no tener que eventualmente llegar a debates de responsabilidad del funcionario. Si es que va a reconocer, por ejemplo, el evento eximente de responsabilidad, algunas pues entidades que sí lo asumen y lo fundamentan y si está completamente claro, pues lo reconocen, pero no todas las entidades ni todos los funcionarios están dispuestos a asumir ese tipo de responsabilidades. Gracias, Lina.
sé si Marta Cecilia. También, pero estimada, nos dice Santiago por el chat que parece que no se le había habilitado el micrófono, pero está habilitado. No sé, estimado Santiago, si sea posible que no lo habías encendido, si quieres intentar rápidamente. De pronto, de pronto. Si no, y mientras de pronto Santiago puede solucionar el inconveniente, le damos la palabra a Marta Cecilia Arevalo Ramos. Tienes habilitado micrófono y cámara. Aparece abierto tu micrófono, pero creo que no te escuchamos, Marta Cecilia. Sí, en este caso sí creo que es un problema de volumen del micrófono. Creo que tú tampoco la escuchas, No, estimado popular. no la estoy escuchando. Entonces, te recomiendo revisar. De pronto hay un inconveniente y le doy la palabra a José Manuel Caro Rincón. Tienes habilitado micrófono y cámara. José Manuel Caro Rincón. Pedro Gómez Sabogal. Tienes habilitado cámara y micrófono. Pedro Gómez Sabogal. César Guzmán. César Guzmán, tienes habilitado, no tienes habilitado, pero ahora te habilito micrófono y habilito cámara. Es posible que haya habido algún inconveniente con la conexión porque varios están ya habilitados, Yo pero creo que no es veo para pedir el enlace, pero sí. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? escuchamos. Sí, ¿quién está Ah, hablando? César. sí, señora. No, mi pregunta es muy específica. Hay una entidad, o sea, cuando se presenta un proceso de amigable composición dado una cláusula compromisoria en la que se pacta dicha instancia, cuando es una entidad privada con una entidad pública, pero dicha entidad pública está facultada en su comportamiento como ente privado del Estado. Son dos preguntas. La primera, ¿necesariamente hay que convocar a la Procuraduría o al ente pues, de control gubernamental sabiendo que ambas entidades se comportan del derecho privado? Esa es la primera. Y la segunda, dada al fin del proceso de la amigable composición, cuando haya la decisión, esa decisión solo es impugnable, como lo decías, por el término de la validez. Sí, César, ¿Aló? entonces, sí, yo te oigo. ¿Ya nos oyes? Sí, pues, Listo. sí, claro Cuando que son sí. Las dos particulares que preguntas. ejercen, Sí, sí. ejercen función administrativa, también deben ser notificados al Ministerio Público y la ANGI, ¿sí? Sí, Cuando señora. son particulares que ejercen funciones administrativas. Entonces, ahí la condición es que haya ese ejercicio. Y sí, Listo. lo que se ha definido por los árbitros y la jurisprudencia es que ahí uno podría debatirla. O sea, digamos que lo puede debatir por las razones de validez de los contratos. Entonces, es hasta ya sea si se pactó con los árbitros, entonces se llevará a los árbitros ese Aló. debate. Aló, yo te oigo. Ya sea si se pactó con los árbitros, se llevará a los árbitros el debate de validez Correcto. o ante los jueces, dependiendo de cómo haya quedado prevista esa competencia para los árbitros. Y otra vía, pero eso aplicaría solamente si hay vulneraciones a los derechos fundamentales, como en el caso de la sentencia, pues es la acción de tutela, pero ya habría que establecer que eso es un derecho de todos, pero ya habría que establecer que en efecto haya una vulneración a un derecho fundamental.
Lo que pasa es que cuando vean la sentencia van a notar que sí se presentaron muchas situaciones muy complicadas que no fueron debidamente sorteadas en el trámite de amigable composición. Por eso lo dejaron allí. eh, por eso accedió la Corte a dejar sin efectos ese trámite. Pero es como excepcional. La tutela, como todo, es excepcional y solamente si hay violaciones a los derechos fundamentales. Creo que sigue Luis Armando. Correcto. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Me oye? Sí, Armando, señor. ¿me oye, doctora? Luis Armando. Sí, ¿Sí me oye, doctora? sí, señor. Muy amable, gracias. Y al doctor también del ministerio. Doctora, primero que todo, felicitarla por la exposición tan práctica que nos hace sobre estos temas y va aclarando la diferenciación entre los otros mecanismos. De verdad, soy conciliador de Conciliación Fundación Liborio Mejía Cúcuta, Pamplona y Ocaña. Y su experiencia y la de la clase pasada, también la de la doctora Bucaramanga, muy enriquecedora pues para mí como conciliador y aprendiendo este nuevo tema de la amigable composición. Primero, doctora, me salta una duda, jurisdicción o en el contrato o el tema que se vaya a resolver de si está escrito ante qué centro o en qué ciudad y si no lo trae lo pueden realizar ante en cualquier centro o ciudad. Y segunda, si la parte no se presenta, a la que hablamos en conciliación, el convocado, por decirlo, en caso de que no se presente, el amigable componedor puede tomar decisiones. Muy amable. Gracias. Listo. Entonces, sobre tu primera pregunta, Luis Armando, muchas gracias. Lo primero lo que establece la norma es que si las partes no pactaron algún procedimiento, se sujetará al procedimiento de un centro del domicilio del convocado, a elección del convocante. Entonces, se puede presentar en un centro del domicilio del convocado si las partes no pactaron centro, o se aplicará, digamos, allí el reglamento de procedimiento de ese centro del domicilio del convocado. Si en el domicilio del convocado no hay un centro, entonces se puede presentar en cualquiera del país a elección del convocante, si no hay un pacto específico de dónde llevar a cabo la amigable composición, ¿sí? Sobre la segunda pregunta, es una pregunta controversial. Digamos que eh, tenemos dos posiciones. Hay unos amigables componedores que han entendido que cuando se suscribió la cláusula de solución de conflictos o cuando se pactó la amigable composición, se otorgó el mandato. Y por lo tanto, el trámite se puede adelantar sin presencia de la contraparte. Esa es una posición minoritaria. La posición mayoritaria, y de hecho por lo menos en el reglamento del centro de la Cámara de Comercio de Bogotá establecemos que si no hay apoyo de la parte, como que si no hay colaboración de las partes, el trámite puede terminarse por parte del amigable componedor. Algunos y los que han entendido eso es que prefieren no adelantar un trámite sin presencia de la otra parte porque necesita las pruebas y eventualmente allí hay alguna eventual vulneración del derecho de la parte a la contradicción. Y aquí como si no aplicamos los temas de debida notificación y si no lo pude notificar, entonces voy a designar un curador y no sé qué. No, eso como aquí no aplica. Entonces, los amigables componedores en su mayoría se han procurado no adelantar el trámite, por lo menos en Bogotá, si la parte no participó. Hay otros, como les digo, minoritarios que dicen, oiga, usted me otorgó mandato cuando suscribió la cláusula, entonces yo estoy habilitado y tiene consecuencias que usted no esté y es que se adelanta sin su presencia. Tenemos de las dos, no te lo podría Oh, garantizar, te digo cuál es la mayoritaria y cuál la minoritaria, pero sí, pues eso sí a consideración de el amigable componedor. ¿qué pasó? Gracias, doctora. Gracias por su explicación. Muy Ah, ya voy aquí en las arepas. Con gusto. Listo, entonces tenemos a, ¿quién sigue? Centro de Conciliación, José. Creo que bajó la mano. Creo que acaba de bajar la mano, no sé si por error o tal vez se resolvió. Allá. La pregunta la volvió a alzar. José Díaz Cujía.
Tienes habilitado micrófono y cámara, si los puedes activar. José, buenas tardes. Muchas gracias por esta participación. De antemano, felicitaciones a todos los organizadores de este evento. Los saludo desde acá de Valledupar, ya cerrando el Festival Vallenato. Los saludo desde acá de Valledupar, y para que a la vez esta intervención sirva de anotación a mi asistencia. Soy José Francisco Díaz Cugia, director del Centro de Conciliación José Díaz Cugia. Para felicitar a los organizadores. Espero que este curso se repita para mantenernos capacitados para todos los servicios que demanda los centros de conciliación, especialmente este que estamos llevando a cabo. Un abrazo desde Valledupar. Con mucho gusto, José. Muchas gracias por el reconocimiento. Estimada María Angélica, y si me permites a mí también hacer una acotación en ese sentido. Efectivamente, una de las propuestas que hemos hecho hacia las altas esferas, digamos, del ministerio, es la necesidad de que este tipo de espacios sean permanentes, sobre todo teniendo en cuenta que se dirigen a consultores jurídicos, en esta oportunidad también a los centros de conciliación, y es necesario mantener actualizados estos temas, particularmente el arbitraje social, que requiere una muy amplia difusión. Para cumplir ese propósito, les recomiendo mostrar su apoyo a estos espacios, asistiendo, como lo han hecho muy juiciosamente, y lo agradecemos mucho, diligenciando el formulario de inscripción y diligenciando los formularios de participación en cada una de las sesiones. Acabo de pegar nuevamente el formulario de asistencia de esta sesión. Yo creo que no hay más manos levantadas. Cumplimos, acabo de levantarla yo, perdón. Cumplimos el tiempo, nos pasamos como siempre unos minuticos, lo que siempre es una buena señal, sobre todo del interés de los asistentes a estos temas, y del compromiso con estos espacios. Pero hay una mano adicional levantada. No sé, estimada María Angélica, teniendo en cuenta que ya nos pasamos el tiempo, tú me dirás si damos la palabra a una participante más. Sí, dale. Si quieres, Orfelina, sigue. Entonces, un segundo, habilito aquí micrófono y habilito aquí cámara. Orfelina, ya lo tienes habilitado. Creo que no. Orfelina. Está abierto el micrófono de Orfelina, pero no la escuchamos. Ahora lo desactivo nuevamente. Démosle unos segunditos a ver si al volverlo a activar tal vez se solucione el problema. Creo que lamentablemente no. Lamentablemente no. Entonces, con las participaciones que ya tuvimos, y agradeciéndote nuevamente, estimada doctora María Angélica Munar, por esta valiosísima exposición, que se articuló muy bien con el inicio en nuestra próxima sesión del jueves de nuestras discusiones ya específicamente sobre arbitraje. Están muy invitados entonces a acompañarnos. Les recuerdo que a partir de hoy tendremos nuestras sesiones juiciosamente los martes y los jueves. Un día antes estarán llegando los links a sus correos. Si ya se inscribieron y no les llegan los correos, lo primero, por favor, revisar la bandeja de correo no deseado. Si definitivamente notan que no están llegando las invitaciones, por favor, diligenciar nuevamente el formulario de inscripción, pero solamente en ese caso extremo. Les agradecemos mucho su asistencia. Les voy a pedir disculpas a quienes están levantando la mano en este momento, pero creo que ya se nos pasó el tiempo. Si hay preguntas procedimentales, las resolveremos al iniciar nuestra siguiente sesión el día jueves.
Les deseo una feliz tarde, estimada María Angélica, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y ojalá sigamos así durante los encuentros que nos faltan. Muy buena tarde. Muchas gracias a todos, al ministerio y a todos los asistentes. Buena tarde. Que estén bien. Chao, José.